Bueno, como les había dicho en el siguiente tutorial de las funciones básicas, comenzaremos con las funciones básicas de MySQL. Está dividida esto en tres columnas, en privilegio, columna y contexto. El create, es la base de datos o tablas índice. El drop es la base de datos o tablas. El grant option es base de datos, tablas o procedimientos almacenados. Son como códigos para el modo consola de MySQL. Reference, bases de datos o tablas. Alter para las tablas. Delete para las tablas. Es un comando para borrar tablas. Index, tabla. Insert, tablas. Select, tablas. Undep, tablas. Create view, create view vistas. Y show view vistas. Aquí vemos una de estas. Los tipos de datos aceptados por el motor. Aquí están divididas en grupos y los números exactos, numéricos exactos. Begin, el intervalo es de 263 a menos 9, 2.23.372, 036, 854, 7, 75, 808, a 273 menos 1, 223, 372, 036, 854, 775, 801 y los almacenamientos es de 8 bytes. En el in es de menos 231 es menos 2, 147, 483, 648. A 231 menos 1, 2, 147, 483, 647, 4 bytes. En smiling de menos 215 a menos 32, Z68 a 215 menos 1, 32, 767. Sería de 2 bytes. En tinging de 0 a 255, 1 byte. De los bits, el tipo de dato entero que puede aceptar los valores de 1 o null es de 2 bytes. En decimal numeric, o sea, los números decimales, el intervalo de precisión, el número total máximo de dígitos decimales que se puede almacenar tanto a la izquierda como a la derecha del separador decimal. La precisión debe ser un valor comprendido entre 1 y la precisión máxima de 38. La precisión predeterminada es 18. Esa es la escala. El número máximo de dígitos decimales que se pueden almacenar en la derecha del separador decimal. La escala debe ser un valor comprendido entre 0 y p. Solo es posible especificar la escala si se ha especificado la precisión. La escala predeterminada es 0. Con precisión máxima sería 1038 más 1 y 1038 menos 1. El almacenamiento sería de precisión 1 menos 9, 5 bytes. En money, tipos de datos que representan valores monetarios o de moneda, de menos 922, 337, 203, 685, 4775, 88 a 922, 337, 203, 685 a 4775, 807. El almacenamiento sería de 8 bytes. En Smart Money de menos 214 a 74, 83, 64, 8 a 214, 74, 83, 64, 7, que sería de 4 bytes. Los números numéricos aproximados en flop de menos 1 a 79e más 308 a 2, 23e, 308, 0 y de 2, 23e, 308 a 1, 79e más 308 depende del valor de n. En el real de menos 3 a 40e más 38 a menos 1, 18e menos 38, 0 y de 1 a 18e menos 38 a 3, 40e más 38 serían de 4 bytes.
En la fecha y hora sería de daytime del 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 9999. El small daytime del 1 de enero de 1900 hasta el 6 de junio del 2079. El sharp, caracteres no coiden de longitud fija, con una longitud de n bytes. N debe ser un valor entre 1 y 8000. El almacenamiento sería de n bytes. Las cadenas de caracteres como varchar y char también. En varchar sería caracteres no coide de longitud variable. N indica que el tamaño de almacenamiento máximo es de 231 un byte en n bytes aproximadamente en almacenamiento. En text, en desuso sustitutivo por varchar, datos no uncoides de longitud variable con una longitud máxima de 231 menos 1, 147, 483 147 caracteres. El almacenamiento sería de máximo de bytes aproximadamente. En las cadenas de caracteres, Unicode, en char, datos de caracteres uncoide de longitud fija con n caracteres. N debe ser comprendido entre 1 y 4000. El almacenamiento sería de 2 por n bytes. En nvarchar, datos de carácter uncoide de longitud variable. N indica que el tamaño máximo de almacenamiento es de 231 menos 1 byte. El almacenamiento sería de 2 n bytes por 2 bytes. En ntext, en desuso sustituido por nvarchar, datos uncoides de longitud variable con una longitud máxima de 230 menos 1 a 1.073.741.823 caracteres. El almacenamiento sería de 2 por n bytes. En las cadenas binarias se serían binary, datos binarios de longitud fija con una longitud de n bytes, donde n es un valor que oscila entre 1 y 8000. El almacenamiento sería de n bytes. En bar binary, datos binarios de longitud variable, n indica que el tamaño de almacenamiento máximo es de 231 a 1 bytes. El almacenamiento sería de n bytes. En image, de imagen, en desuso sustituido por bar binary, datos binarios de longitud variable desde 0 hasta 231 menos 1. Entre paréntesis 2.147.483.647 bytes. En otros tipos de datos, en el cursor, tipos de datos para las variables o para los parámetros de resultado de los procedimientos almacenados que contienen a una referencia del cursor. Las variables creadas con el tipo de datos cursor aceptan null. El timestamp, tiempo de datos que expone números binarios únicos generados automáticamente en una base de datos. El tipo de datos timestamp es simple, un número se incrementa y no conserva una fecha o una hora. El almacenamiento sería de este o de 8 bytes. En otros tipos de datos, en SQL variar, tipos de datos que almacenan valores de varios tipos de datos aceptados en SQL Server, excepto text, en text, image, timestamp y SQL variant. En Unicode Identifier es un GUID, un Global Unique identificador único global. Este almacenamiento sería de 16 GB. En Table es un tipo de datos especial que se puede utilizar para almacenar un conjunto de resultados para su procesamiento posterior. Table se utiliza principalmente para el almacenamiento temporal de un conjunto de filas devuelto como el conjunto de resultados de una función con valores de tabla. XML almacena datos de XML. Puede almacenar instancias de XML en una columna o variable de tipo XML.